Entonces vamos a hablar del nivel de daño. El primer nivel de daño está ¿a dónde? En la retina, ¿sí? Es el daño tipo número 1. Daño de retina. Daño en retina, ¿verdad? ¿Sí? Ahí se lo pongo. ¿Dónde puede encontrar un segundo daño? A nivel del nervio óptico, ¿verdad? Es el segundo daño, ¿sí? Aquí le pongo, es como que hemos cortado todo el nervio óptico. Entonces, eso es un daño número 2. Daño en nervio óptico, ¿sí? Óptico. Vamos con el tercer tipo de daño, el que puede dañarle la parte central del quiasma. Hay un corte acá, mire, ¿sí? Mire dónde pasó el corte, ¿verdad? Aquí le pongo la flecha solo para que haga referencia. Eso sería daño en quiasma óptico, ¿sí? Central, parte central. Quiasma óptico. Les digo eso porque es bien raro las lesiones que vayan a dañar todo el quiasma óptico, ¿verdad? Que dañen y toquen las fibras laterales. Como usted ve, estas fibras no están dañadas. Las laterales no están dañadas, son las partes centrales donde pasó la decusación realmente, ¿verdad? Sí hay enfermedades que pueden afectar todo el tracto, pero si afectan todo el quiasma óptico, usted se queda ciego, ¿verdad? Porque pierde todas las vías, ¿sí? Daño en quiasma óptico sería la número 3, ¿verdad? ¿Y cuál sería el cuarto daño? Acá, ¿verdad? ¿Sí? Que es una lesión ¿a dónde? Daño en tracto óptico, ¿sí? Tracto óptico. La número 4, va, para que vean. Entonces, esta imagen va a representar al daño número 1, esta al número 2, esta al daño número 3 y esta al daño número 4. Vean los dos ojos, le he dibujado ojo izquierdo y ojo derecho, ¿verdad? Para que no se confunda. Como le digo, son dos campos de visión a más general, ¿verdad? ¿Sí? Le divido en dos campos de visión, uno derecho y uno izquierdo para cada ojo diferente. Bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el daño número 1? ¿Quién afectamos? A la retina, digamos que toda la retina se dañó, toda la retina se dañó. ¿Qué pierde entonces? Mire qué fibras son las que recoge la parte amarilla que es la retina. ¿Quiénes son? La rosada y la celeste. O sea que usted perdió toda la integridad del ojo. ¿Qué ojo? Derecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda anulado? ¿O dónde se ve reflejada la lesión? Parte temporal En y todo. parte nasal de todo Sí, el ojo derecho. se va este, porque usted perdió. Aquí estoy sombreando esta porque usted perdió. ¿Qué color? ¿Qué color perdió allá de todos esos? Acá estoy marcando qué color, ¿el rosado o el celeste? El rosado, no, mentira. El rosado. No. Va, sí va. La parte medial va, o sea, la parte nasal, ¿verdad? Eso fue lo que perdió. Como el campo temporal, pero es la parte nasal de la Ajá. retina. Vaya, pero aquí a lo que yo quiero llegar es que ¿qué vamos a graficar? Vamos a graficar el daño en el ojo o el campo que usted perdió. Aquí vamos a graficar el daño del campo. Entonces ahí ya no sería este rosado, sino que sería este. Estamos trazando el daño que pasó por la celeste. O sea, yo tengo que pintar, vamos a ver el celeste, aquí, como que ya pintara azul acá. ¿Sí? Mentira. Va, ahí está, miren. ¿Se dañó qué parte? La parte O sea, nasal de la retina. es cierto que se dañó la parte nasal, ¿verdad? O sea, y si la parte nasal se dañó, entonces ¿qué campo no puede recibir? El rosado. El rosado. Va. Vamos a ponerlo. Aquí le voy a poner un solo color, pero es mejor que lo ponga de esa forma, ¿verdad? Vaya. Usted había dicho que lo que se dañaba es la parte de este campo visual, ¿sí? Usted pierde también este campo visual, pero este solo lo baja nada más, porque como está dañado, solo baja el rosado acá. ¿Ya? ¿Me doy a entender? ¿Sí? Solo bajo nada más, miren qué orden estaba. Este, nasal, y este, temporal, ¿verdad? Al final, ¿qué perdió? Usted perdió toda la visión. Mire, todo lo que yo pinte es porque hay un daño ahí, ¿sí? Lo que yo quiero dar es que estoy pintando qué campo perdió. Eso es lo que estoy graficando acá, el campo que usted perdió. Si hubiera habido daño acá en esta parte, ¿qué hubiera pasado? Idéntico, ¿verdad? ¿Sí? Pinto aquí de verde y pinto aquí de anaranjado, o sea que perdió todo. Pero aquí, ¿por qué no tocamos el ojo izquierdo? ¿Qué pasa con el ojo izquierdo? Está íntegro, ¿verdad? La retina, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con las lesiones del número 2? Cuando hay daño en nervio óptico, ¿qué es lo que perdió? ¿Qué fibra perdió? Sería lo mismo. Exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces usted perdió, ¿qué campo? Perdió este que está acá. Y volvió a perder, ¿qué?
La visión completa. Sí, perdón. Volví a perder este, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Todo lo que yo coloreo, recuerde, es porque se perdió, ¿verdad? Todo lo que queda en blanco es porque se mantiene, o sea, el ojo izquierdo En esta parte no sería ya al revés. sigue estando perfecto. ¿Qué cosa? Sí, en esta parte no sería al revés. No, porque aquí estamos graficando el daño que hubo. O sea, qué campo de visión perdió usted. No es con respecto a qué color está pasando por el nervio, sino que al campo de visión que usted perdió. ¿Sí? Es Dos. cuál de todos esos cuatro perdió y en qué ojo le perdió. Eso es lo que estamos graficando acá directamente. Ya luego en el 3, ¿qué estamos viendo? Un daño en quiasma óptico. Mire qué fibras se perdieron. La rosada, ¿sí? O sea, ¿esta rosada dónde está? La parte nasal. ¿De qué ojo viene? Del ojo derecho. Entonces yo agarro el ojo derecho y usted pierde qué visión. La rosada, ¿verdad? ¿Sí? Perdió esta. Perdió esta. Heterónimo. ¿Sí? Y del lado izquierdo, ¿quién viene? ¿Quién perdió usted? Usted perdió la anaranjada, mire. La anaranjada es la que se pierde, ¿verdad? Entonces, ¿de qué lado es la anaranjada? Está acá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahí. ¿Qué conservó entonces? Son dañadas las dos partes temporales. Entonces es una lesión bitemporal, ¿verdad? Bitemporal. Si hubiera sido el afectado, hubiera sido binasal. Pero ¿verdad? es heterónima. Porque homónima es cuando es el mismo lado, como quien dice, Ajá, ya vamos. derecho y derecho. Sí, ya le vamos a dar justamente el nombre. Va. Y de cuarta lesión es en el tracto óptico, ¿verdad? Sí, ya ha pasado el quiasma. El quiasma, como le digo, es la parte que une todo esto, ¿verdad? Como que divide, ¿qué? Vamos a pintar solamente la orilla, así bien tenue, ¿verdad? Solo para que sepa que todo esto es el quiasma y no se pierda. Quiasma, todo esto que tocamos medio sombreado, ¿verdad? Quiasma, ahí está el quiasma. Entonces vea que ahí que sigue estando. ¿A quién cortamos ahí? Cortamos el celeste. ¿Dónde quedaba el celeste? Nasal, ¿verdad? Entonces usted pierde la nasal de qué ojo? Derecho, ¿verdad? Sí. Ahí va a perder este. Perder este. ¿Y cuál otra se corta? La anaranjada, ¿verdad? Que termina siendo la temporal del ojo izquierdo. Ahora sí, lo que decía Miguel, ¿verdad? Vamos a darle nombre específicamente a cada una de las selecciones. Todo lo que quedó blanco está perfectamente íntegro, ¿verdad? ¿Cómo se llama esto? Hemianopsia completa. Anopsia, ¿verdad? Sí, porque hemianopsia es cuando está sí, dañado la una mitad, ¿verdad? hemianopsia es Entonces, cuando la esta es mitad. una anopsia, ¿de qué tipo? Anopsia derecha, porque usted perdió todo el ojo derecho, ¿sí? Anopsia, porque es todo lo que perdió. Si hubiera perdido solo la mitad, hubiera sido una hemianopsia derecha, ¿verdad? Perfectamente. ¿Esto cómo se llama? Igual, una anopsia Igual, derecha. ¿verdad? Lo mismo, exactamente, ¿verdad? Anopsia derecha, ¿verdad? Ya luego acá, ¿cómo se llama esto? Esto sí es una hemianopsia, porque solo se han afectado mitades, ¿verdad? Sí, mitades. Heterónima bitemporal. Hemianopsia, porque nopsia ¿de qué viene? Nopsia, de ver. Usted le pone la A, es sin visión, ¿verdad? A eso me refiero. Hemi es hemi porque perdió la mitad del campo visual. Ahí está perdida la mitad del campo visual de cada lado. Entonces fíjese, aquí en la hemianopsia, ¿qué perdió? ¿Qué lado perdió? Perdió los temporales, ¿verdad? Sí. Bitemporal. Le puede poner hemianopsia bitemporal perfectamente, ¿verdad? Sí. Bitemporal. Pero es heterónima. Temporal, sí. Pero tiene que agregarles otro apellido, ¿verdad? La otra forma de llamarlo es justamente esa. Hemianopsia. Hemianopsia. Eso es para que lo entienda directamente. Pero ¿cómo se clasifica esa hemianopsia bitemporal? Su clasificación original es una hemianopsia heterónima u homónima. Heterónima. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Usted puede decir, pero es que están los dos bitemporales. Es cierto, pero no es en relación a si es bitemporal o binasal. Es con respecto a qué parte es agarrado. Por decirle algo, lo que él decía, ¿verdad? Ajá, correcto. Si solamente en este caso agarró, dañó la parte izquierda del ojo izquierdo, pero dañó la parte derecha del ojo derecho. Si daña diferentes polos, por así decirlo, diferente dirección, es heterónimo, ¿verdad? Hemianopsia heterónima. ¿Sí? Hemianopsia heterónima. ¿Hetero de qué viene? De que es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, esto va a ser una hemianopsia. Anopsia. ¿De qué tipo? Aquí no le puede poner ni bitemporal ni binasal porque no están dañados ni los dos bitemporales ni los dos binasales, ¿verdad? No le puede poner eso. Si estuvieran dañados aquí como así, como en esa imagen, ahí sí podría poner binasal si están dañados estos dos o están dañados estos dos, ¿verdad?
binasal y temporal. Pero en este caso, como son afectados los mismos dos opuestos, o sea, los dos lados izquierdos de los ojos, eso es una anopsia homónima, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en grandes rasgos se puede decir que dependiendo del lugar donde ha sido el daño, si ha sido un daño prequiasmático, que son estas dos prequiasmáticas, va a ser un daño de qué tipo? De anopsia, ¿verdad? Anopsias de un lado, ¿verdad? Ya sea derechas o izquierda, ¿verdad? Anopsias. Y acá, estos van a ser regidos por las hemianopsias heterónimas. Se considera que esas son heterónimas. Solo de ese tipo va a tener según el nivel, pero las quiasmáticas, ¿verdad? Estas son quiasmáticas, ¿verdad? Quiasmáticas. Estas dos son prequiasmáticas, ¿verdad? Y estas son posquiasmáticas o retroquiasmáticas, como quiera poner, retroquiasmáticas. Estos en total van a ser llamados como las homónimas, ¿sí? Ahí está. ¿Sí? Ahí está. La gran complejidad de eso, ¿verdad? Vaya, ahora un poquito más complejo, me falta algo. ¿Qué me falta ahí después del tracto óptico? Unas prolongaciones bien importantes, que son las prolongaciones superiores y las inferiores, ¿sí? El tracto puramente, ¿cómo se llama? El nombre del tracto es el nombre que le damos. Calcarino, córneo, genículo calcarino, genículo Ese calcarino. tracto. Entonces, hay fibras que se pueden ir, aquí voy a agregar más otra vez. Ande justamente después de eso, ¿verdad? Le voy a agregar esto. Es como que si la fibra se va hacia arriba. Aquí, te dibujo una fibra que se van hacia arriba y una fibra que se van hacia abajo, ¿verdad? ¿Sí? Dos caminos diferentes. Lo sigue haciendo más complejo ahí, ¿verdad? ¿Sí? No le voy a poner otro color para que entiendan, solo en negro nada más. Vaya. Pero todas las fibras que se van por este lado, aquí vamos a seguir con eso que pintamos. Se van siempre de esta misma vía. ¿Qué color se vino por acá? La celeste y la anaranjada. Entonces, tiro una fibra de proyección superior hacia acá y una inferior, sigue hacia acá. Luego tiro otra anaranjada que se va para acá, otra anaranjada que sigue. Solo se dividieron nada más. Ese mismo color, pero superior e inferior. ¿Y qué pasó con el otro lado? Exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Piensa que lo mismo que pasó aquí pasó allá, pero con estos colores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se lo dibujo o lo tiene claro? Que le quede claro que lo que está pasando acá se está repitiendo acá, pero con estos colores, ¿verdad? Entonces, estas son fibras superiores. Superiores. ¿Sí? Estas acá. Estas son fibras inferiores. Ahora, ¿qué pasa? Y si hay un daño en esas partes, eso es mucho más difícil que pase, pero puede pasar, ¿verdad? ¿Sí? Hay un corte ahí, digamos que pasa unas fibras superiores. ¿Qué pasa entonces? ¿Cree que se va a servir igual que eso? Todo este tipo de daño que fue en estas fibras, ¿sí? Ya le da ese tipo de patología. Por ejemplo, específicamente esa, aquí está ojo izquierdo y ojo derecho. Sigue cortando el campo en dos. Esto era sencillo, ¿verdad? Pero aquí se complica. Divide en 4. Y se convierten en cuadrantanopsias, ese daño es cuadrantanopsias, cuadrantanopsias, ¿sí? ¿Y cómo la va a llamar? Significa dependiendo del lado que ha terminado siendo dañado. Si el corte o el daño fue en este ejemplo, las fibras superiores, el daño lo va a tener en los niveles inferiores, vuelve a ser todo lo contrario, ¿sí? No va a ser inferior la lesión. Fíjese acá, ¿dónde dejamos estos cortes? ¿Cuál de todo esto pertenecía a este? La última, ¿verdad? Si se fijan, eran daños en las partes izquierdas de ambos ojos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde va a estar daño? Siempre en la parte izquierda, obviamente, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿cuál se va a ver afectado? ¿Cuál de todos esos cuadrantes? Si es daño en las fibras superiores, va a haber daño en las fibras, o mejor dicho, se va a perder el campo visual inferior. Sigue siendo el color izquierdo. Entonces usted pierde esto, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Agarró siempre el lado izquierdo, pero usted perdió esto en el ojo derecho. Y usted perdió esto en el ojo izquierdo. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué colores van a hacer? Exactamente el mismo, ¿verdad? ¿Sí? Azul acá y anaranjado acá. ¿Sí? ¿Y qué pasa si corta el inferior? Hubiera sido el daño acá, arriba. Ahí está. Esas son las cuadrantanopsias. Ahí está todo resuelto.